Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Continuamos ministrando la palabra del Señor. Gracias por conectarse, gracias por estar siempre pendiente para poder ser edificado por la palabra. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos delante de ti, Señor. Nos presentamos reconociéndonos necesitados, Señor. Te pedimos perdón por los pecados, por las faltas cometidas. Y hoy te rogamos, Señor, que venga tu buena palabra, tu unción, esa fresca unción sobre nuestra vida, Señor. Que abra nuestro entendimiento, que nuestro corazón pueda recibir tu palabra, que nuestros oídos sean abiertos. En el nombre de Jesús bendecimos esta palabra y te damos gracias por tu misericordia, te damos gracias por tu bondad, Señor. Clamamos hoy y levantamos petición de oración a favor de nuestros hermanos que están enfermos. Padre, ten misericordia, Señor, extiende tu mano poderosa a favor de ellos, Señor. Por amor de tu santo y bendito nombre te lo suplicamos, Padre. Oramos también por la salud del señor presidente de la República, Padre, para que tu mano poderosa sea con él en el nombre de Jesús. Y oramos por nuestra nación, Señor. Por favor, Padre, ten misericordia de nuestra nación en el nombre poderoso de Cristo Jesús y bendice tu buena palabra. Amén y amén. Muy bien. Yo quiero hablarle yo le puse a este tema el tiempo propicio para ver al Señor. Definitivamente, hermano, sí es un tiempo propicio para ver al Señor. Y Él se va a aparecer, se va a mostrar, se va a manifestar a quien Él quiera. Pero nosotros tenemos la oportunidad de verlo, somos hijos de Él nos ha escogido. Y ha venido una preparación en nuestra vida de la cual nosotros tenemos que, pues, aprovecharla. Pero también las circunstancias pueden propiciar que el Señor se muestre a tu vida y a mi vida. Eso sí, hermano, es un tiempo donde tú y yo tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo, el discernimiento, porque aún en circunstancias buenas o adversas, el Señor puede manifestarse y nosotros no darnos cuenta. Óyeme bien esto que te estoy diciendo. Aún en circunstancias buenas o en circunstancias adversas, el Señor puede manifestarse y nosotros no darnos cuenta. Entonces, mira, Mateo capítulo número 1 y verso 20, tomé como referencia este versículo. Pero mientras pensaba en esto, he aquí se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí está hablando del nacimiento del Señor Jesucristo. La circunstancia en la que estaba José estaba pues para casarse con María, y de repente María le lleva la noticia: se me apareció un ángel y le da toda la explicación. Entonces, antes de que se consumara el matrimonio, sucede esto. Entonces José piensa y dice: mejor me voy a alejar, la voy a dejar para que ella pues siga su vida tranquila y yo me voy. Pero no, intervino el Señor. Mira esto, pues, es un faíno del griego 53:16. Mostrarse, alumbrar, aparecer, aparición, brillar, parecer, resplandecer y visto. Entonces, te pongo este versículo como base. Entonces, mira la circunstancia. Ya él, como un hombre natural, había determinado no hacerle daño a ella y había determinado irse, pero los planes del Señor son de bien para sus hijos. Y se le aparece el Señor y le dice lo que tiene que hacer. Ok. Primer libro de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Ellos tenían conocimiento de lo que tenían que hacer.
Y la palabra nosotros la hemos recibido y tenemos conocimiento de la palabra. Sabemos, hermano, que estamos en la recta final, estamos en el final de los tiempos, que los días son malos, pero que es un tiempo de apocalipsis, de faínos, de aparición del Señor. Hermano, es un tiempo donde la parucía del Señor está a las puertas para esa iglesia que se ha consagrado, que se ha apartado para Él. Pero también dice algo que es interesante, que son expertos en el discernimiento, en la comprensión de los tiempos. Ahora, la pregunta aquí es, como esto es personal y tú estás lleno del conocimiento de Dios, estás lleno del Espíritu Santo, tienes el discernimiento, sabes discernir las atmósferas, conoces el día de tu visitación de parte del Señor. Es interesante esto. Entonces, esos dos versículos. Pero mira, ¿por qué conocer los tiempos? En el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, verso 14, dice, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Y la pregunta aquí es, ¿quién es la casa de Dios en este tiempo? Pues somos nosotros. ¿Acaso no sabéis que vosotros sois templo y morada del Espíritu Santo? Y la gloria del Señor llenaba la casa de Dios. Ahí en tu casa, ahí donde estás, la gloria del Señor desciende, llena tu vida, van a haber manifestaciones de parte del Señor, independientemente cuál sea la circunstancia. Yo quiero enfocarme en esta tarde en algunas circunstancias donde el Señor se manifestó, donde vieron al Señor, situaciones buenas y situaciones negativas, pero que por eso, hermano, la gracia del Señor está siendo derramada en este tiempo. Porque hay cosas en nosotros que todavía no hemos podido vencer, si usted quiere. Pero las venceremos con la gracia, con el favor, con la misericordia del Señor. Y por eso es importante estar uno atento, que nuestro espíritu esté atento para el derramamiento de la gracia del Señor en nuestra vida, para poder conocer el tiempo de nuestra visitación, para darnos cuenta qué es lo que el Señor tiene para nosotros. Es importante eso, es importante que nuestra fe crezca, es importante estar arraigados en el amor de Dios, consolándonos unos a otros, exhortándonos unos a otros, porque sabemos y ya entendimos que estamos a punto de ser arrebatados por el Señor. Y que nada ni nadie, hermano, quite eso de nuestro corazón, de nuestro espíritu, de nuestra mente, porque nosotros sí creemos en el arrebatamiento del Señor. Sí creemos que Él viene por su iglesia, sí creemos que Él fue a preparar morada para nosotros y que donde Él esté, allí estaremos nosotros. Y que la gracia de Dios nos ayude a dar la talla. Entonces, miremos en esta hora, entonces, con la ayuda del Señor, algunas situaciones. Por ejemplo, aquí aparece Esteban. Es importante esto. Esteban era un hombre piadoso, temeroso del Señor, hermano, que amaba al Señor. Y él cuando empieza en el capítulo 7, versículo 1, dice, y el sumo sacerdote dijo, ¿es esto así? Y él dijo, escuchadme, hermanos y padres, el Dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia antes que habitara en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces él salió de la tierra de los caldeos y se radicó de Harán, y de allí, después de la muerte de su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual ahora vosotros habitáis. Entonces miremos algo en los primeros versículos de Hechos 7, donde se relata esto. Cómo se le da la orden a Abraham. Abraham cree y sale del lugar. Es un movimiento horizontal. Y luego vemos el traslado que Dios hace de él.
Entonces dice el verso 5, no le dio en ella heredad ni siquiera la medida de la planta del pie, y sin embargo, aunque no tenía hijo, prometió que se le daría en posesión a él y a su descendencia después de él. Verso 6, y Dios dijo así, que sus descendientes serían extranjeros en una tierra extraña, que serían esclavizados y maltratados por 400 años, pero yo mismo juzgaré a cualquier nación de la cual sean esclavos, dijo Dios, después de eso saldrán y me servirán en este lugar. Y la Biblia dice que usted y yo por la fe somos hijos de Abraham y que heredamos las bendiciones y las promesas que Dios le dio a Abraham. Entonces cuando usted sigue leyendo, hermano, en el versículo 51 de Hechos 7 dice, vosotros, hablando Esteban, que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre al Espíritu Santo. Entonces ahí hay unos puntos importantes, hermano, que usted tiene que ver y yo también. Porque el día de la visitación Dios puede mostrarse, Dios puede aparecerse a su vida, pero si hay dureza de corazón, si hay un corazón incircunciso, oídos incircuncisos, ni oímos, ni vamos a percibir, porque tenemos una actitud de altivos, de que quizá todo lo sabemos y que todo lo podemos, y que hay una resistencia al Espíritu Santo. En el final de los tiempos, mucha iglesia, hermano, por no escuchar la sana doctrina, está resistiendo al Espíritu Santo. Y este es el tiempo del Espíritu Santo. Y dice, resistid siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres. Así también hacéis vosotros. Como que se está repitiendo la historia. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo. Fíjese bien eso, por favor. Del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, sin embargo no la guardasteis. Entonces a ellos vino y ellos no lo recibieron y nos volteó a ver a nosotros, que no éramos nada, y le recibimos como nuestro Señor y Salvador. Ahora es el trato con el Israel espiritual, vendrá el trato después con el Israel como nación, que es ahora Jacob, que no le ha sido cambiado el nombre a Israel. Ok, pero entonces ya en el verso 54 que usted mira ahí en pantalla dice, al escuchar todo esto, lo que leímos al principio, cómo empezó con Abraham y cómo llegó a ellos y no le recibieron, dice, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos, profundamente ofendidos. Hermano. Y crujían los dientes contra él. Óigame bien, crujían los dientes contra alguien temeroso de Dios, contra alguien piadoso, contra alguien que esperaba, hermano, la bendición, ver al Señor. Y mire, Esteban, uno de sus significados es coronado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Anunciar el evangelio de salvación, predicar a Cristo para salvación del mundo. ¿A quién? Aquel que no lo conoce, aquel que está viviendo quizá en una religión o en tradiciones, pero nosotros que hemos conocido la verdad, que el Señor nos ha dado vivencia y que tenemos esa experiencia bendita de ser partícipes de una salvación tan grande, la tenemos que cuidar, la tenemos que honrar, tenemos que tener el temor de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque tenemos la oportunidad de poder ver al Señor. Ahora mire esta circunstancia. No le recibieron la palabra a Esteban, más bien se sintieron profundamente ofendidos. Y hermano, mire lo que hicieron. Oh, hermano. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Verso 57, entonces ellos gritaron a gran voz, tapándose los oídos, arremetieron contra él y echándolo
fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Por favor, mire la circunstancia en la que sus ojos espirituales fueron abiertos. Vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. Qué glorioso, ¿verdad? Creo yo que no sintió las pedradas. Pero alguien dirá: ¿pero de qué le sirvió si después murió? No, hermano, no, esa no tiene que ser nuestra postura. Este hombre tuvo una bendición tremenda, dejó un testimonio, hablando, murió testificando de Cristo. Llevó la palabra del Señor. Y hermano, el Señor le dice: mira, le abre los cielos y él lo ve y le dice: vienes para este lugar. Entonces a veces nosotros solo queremos circunstancias, ay, de bendición, que no nos pase nada y ver al Señor y qué alegría todo. Hermano, este es el tiempo donde los valientes van a despuntar. Este es el tiempo donde los valientes a través de esta circunstancia van a arrebatar su bendición. Mire qué tremendo. Ahora, esta es una. Veamos algo más. Aparece Gedeón. De este hombre se nos ha hablado mucho y que su significado es cortante, el que corta. Jueces, no es jefes, sino es jueces. 6:11 dice: y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo. Él estaba sacudiendo el trigo. Y lo estaba sacudiendo en el lagar. En el lugar donde se pisan las uvas, él estaba sacudiendo el trigo. ¿Para qué? Para esconderlo de los madianitas. Los madianitas, hermano, eran enemigos del pueblo de Israel. Y los tenían arrinconados. Cada vez que había cosecha, les caían, les robaban las cosechas, les quitaban todo y era poquísimo lo que le dejaban para comer. Los tenían, pero hermano, amedrentados, arrinconados, en miseria, en esclavitud, en hambre. Y el verso 12 dice: y el ángel del Señor se le apareció. El ángel del Señor se le apareció. Mire la circunstancia, por favor. Y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Por eso le dije que este era un tiempo de los valientes. Pero mire a este valiente guerrero escondiendo el trigo en el lagar. Pero dentro de los planes del Señor, Dios lo iba a levantar a él para poder liberar de los madianitas al pueblo de Israel. Ahora, veamos la circunstancia. Abandonados y oprimidos por los madianitas. Yo te digo algo en esta tarde, amado hermano, que tú te sientes abandonado, oprimido, olvidado, que el Señor sientes que te olvidó, que te dejó. No es así. En esa circunstancia Dios puede llegar a tu vida, revelarse, aparecerse a tu vida en esa circunstancia y decirte: valiente guerrero eres. Me refiero a un hombre o a una mujer, el Señor decirte en eso. El problema es que nuestra alma, sí, ninguno me viene a ver, todos me abandonaron, pero Dios no. Este es un tiempo de visitación, este es un tiempo donde la gloria de Dios se está manifestando, este es un tiempo donde la gloria de Dios está llenando la casa. Pidámosle al Señor que nos visite, anhelemos la aparición del Señor, anhelemos poder verle al Señor, eso es bien importante. Ahora, mira esto, y le dice: entonces Gedeón le respondió, Jueces 6:13, ah, Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos
ha ocurrido todo esto? Y entonces nosotros lo que hacemos es, hermano, y fíjese que a veces uno está en una situación abandonado, oprimido, desganado, olvidado, y le llevan la palabra del Señor, y a veces con una sonrisa sarcástica, dicen, sí, hermano, ya lo sé, sí, el Señor está ahí, y amén, pero no la recibe, Y entonces, ¿por qué le digo esto? ¿Por qué le dice, por qué nos ha ocurrido todo esto? Si tú verdaderamente estás con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? Y hermano, vemos que el pueblo de Israel era un pueblo obstinado, un pueblo necio, un pueblo desobediente, que Dios le decía, este camino tienen que escoger, y ellos le decían, no, nos iremos por otro. Entonces hay que ver cuál es nuestra posición, porque el Señor la conoce. Y luego le hace la otra pregunta y le dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado? Mire la declaración, y esto es bien tremendo, hermano. Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Cuál era la circunstancia? ¿Dónde se le apareció el Señor? Estando el pueblo en las manos de los madianitas. Allí se le apareció a Gedeón, a quien iba a levantar para libertar al pueblo de los madianitas. ¿Y cómo lo usó el Señor? A través de un sueño. Le dio un sueño y permitió que fuera a escuchar la interpretación, que bajara al campamento de los madianitas y que escuchara la interpretación de cómo rodaba el pan de cebada y cómo destruía el campamento de Madián. Y uno de ellos dice, esto no es más que la espada de Gedeón. Entonces él entendió. Entonces no nos equivoquemos, hermano. Dios no trabaja conforme nosotros pensamos. Entonces, si tú estás en una situación y ya le deciste, no, hermano, yo estoy abandonado, a mí, olvidado de una vez por el mundo, olvidado por mi familia, olvidado por los hermanos, olvidado por el pastor, olvidado por todos, menos por Dios, te digo yo en esta tarde. Porque mira, en opresión, en abandono, en olvido, en hambre, en desnudez, Dios se le apareció y él lo vio. Hermano, cuando este hombre entendió que era el Señor, le dijo, pero no te vayas, le dijo, voy a ir a mi casa a traer ofrenda. Entonces sí tenían para dar. Y saca la ofrenda, hermano, y usted conoce la historia. Ponla sobre la roca, él extiende la vara y el Señor, hermano, empieza a hacer maravillas. Y Gedeón dice, yo he visto al Señor. Ese tiempo viene para tu vida. Así es que para los oprimidos, para los angustiados, para los olvidados, para los que se sienten que a nadie los ama, yo vengo a decirte en esta tarde que es el tiempo de las apariciones del Señor para tu vida. Y que por gracia y por misericordia el Señor se te va a aparecer y que el Señor pueda abrir los ojos de tu entendimiento. Ok, pero continuemos porque el tiempo nos apremia. Hermano, mira qué tremendo, ¿verdad? Ya vimos a un Gedeón en esas circunstancias. Fíjese que él tuvo miedo de morir cuando vio al Señor. Al ver Gedeón que era el ángel del Señor, dijo, ay de mí, Señor Dios, porque ahora he visto al ángel del Señor cara a cara. Y el verso 23, mira lo que está ministrando el Señor. El mundo está ministrando una falsa paz. El mundo está ministrando violencia, está ministrando muerte. Pero en el verso 23 dice, y el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Así es que yo vengo a decirte hoy de parte del Señor, la paz del Señor te envuelva, no temas, no vas a morir. Este es un tiempo donde la gloria del Señor está llenando tu vida, tu casa, y con la ayuda del Señor y con su gracia y su misericordia veremos al Señor. Verso 24, y Gedeón edificó ahí un altar al Señor y lo llamó El Señor es paz.
el cual permanece en Ofra de los Abiezeritas hasta hoy. Que el Señor sea tu paz, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. No tengas miedo, no vas a morir. Y como dijo el apóstol Pablo, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Nosotros, por la gracia de Dios, por misericordia de Dios, tenemos esperanza. Y la esperanza en Cristo Jesús no avergüenza. Entonces, mira hermano, mira qué hermoso. Ya llevamos dos. Ahora miremos este otro. María. Esta fue una mujer, hermano, que fue liberada por el Señor. La liberó de 7 demonios, hermano. Y tanto su gratitud, su fe, que se le pegó al Señor, hermano. Era una de las seguidoras del Señor. Llorando junto al sepulcro. Juan 20:11. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba se inclinó y miró dentro. Hermano, y ya no había nada. En el sepulcro ya no había nada. Entonces, mire, aquí hay algo importante y óigame con oídos espirituales. El peligro cuando un ser amado parte a la presencia del Señor. Y el Señor da una salida, da el luto, para que uno pueda llorar, para que uno pueda derramar su corazón delante del Señor, para sacar esa tristeza del corazón y el Señor pueda cambiar esa tristeza o ese lamento en alegría y en gozo. Pero hermano, llorando junto al sepulcro, me habla a mí de una atadura. Hay mucha gente, hermano, que un ser querido ya partió a la presencia del Señor y todavía lo llora. Óigame por favor, no me juzgue. Diga, sí, que ese pastor no tiene. No, yo no estoy diciendo eso, hermano. Por eso le dije que era un tiempo de luto, un tiempo para llorar, para derramar el alma. Cuando usted mira que muere Abraham, lo lloran. Cuando muere Jacob, lo lloran, hermano, por tantos días. Tampoco estoy poniendo un tiempo en cuanto al luto, eso es personal. Pero lo que yo veo aquí, hermano, que hay gente que aunque ya no va al cementerio físicamente, se quedó pegada al sepulcro de su ser querido y lo sigue llorando. Y esa es una atadura, y es una atadura que lo va a llevar a muerte, porque entonces esa tristeza se va a convertir en la tristeza que produce el mundo, porque es una tradición mundana visitar los sepulcros en un día específico para ir, dizque a enflorar a sus muertos o llevarles comida. Es una atadura, es una costumbre pagana. Y la Biblia dice que la tristeza que viene del mundo produce muerte. Entonces Dios, que conoce nuestro corazón, Él vino a libertarnos. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, por favor, mire cómo estaba esta mujer. ¿Ya? Mire cómo estaba. Y hermano, en el verso 12 dice, y vio 2 ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Verso 13, y ellos le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Ella les dijo, ¿por qué se han llevado a mi Señor? Y no sé dónde le han puesto. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Hermano, por eso nosotros tenemos que tener la llenura del Espíritu Santo y comprender el día de nuestra visitación y pedirle a Dios discernimiento, porque aparece la etapa de Jesús el Mesías.
cuando anduvo con ellos en el camino. Pero aquí aparece la etapa de Jesús el resucitado. Pero si nosotros nos quedamos, hermano, con ataduras del mundo, si nosotros nos quedamos con ataduras del mundo, no vamos a poder transicionar, si usted quiere, a la etapa de los resucitados. A la etapa de los resucitados. Y tenemos que pedirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Ahora mire, la circunstancia junto al sepulcro esa, pero ella no lo conoció, lo confundió. Juan 20:15 dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? Y le dice el Señor, ¿a quién buscas? Hermano, qué tremendo. Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú le has llevado, dime dónde has puesto y yo me lo llevaré. Estaba pensando todavía en el cuerpo y él ya había resucitado. Por eso, amado hermano, es importante que tú puedas ver eso. El problema es que muchas veces nosotros nos quedamos metidos en círculos tradicionales, en ataduras. Ah, sí, hermano, yo sé que el Señor viene por nosotros. Ah, sí, hermano, yo sé que el Señor se nos va a aparecer, pero no lo anhelas. Te quedaste junto al sepulcro. Te quedaste junto a la tradición. Ah, hermano, mire, esto es bien tremendo. Porque ella se acostumbró a estar con él. Y nosotros nos podemos acostumbrar a ciertas cosas y tenemos que transicionar. Vamos de gloria en gloria, de gloria en gloria. Este es un tiempo donde los resucitados, su espíritu ha sido vivificado, el mío también, somos resucitados. Y hermano, ¿y qué tal si el Señor se le aparece y le dice a usted, ¿a quién buscas? Y le pregunta, ¿por qué lloras? Hermano, esta es otra pregunta que el Señor le hizo a ella. ¿Por qué lloras? Y hoy hay gente que está llorando, se está lamentando. Ay, si yo tal cosa, ay, si esto y el otro. Hermano, le ganaron a la llorona. Entonces, mira el pensamiento de ella. Ella se quedó con un pensamiento, lo voy a decir de esta manera, terrenal. Se acostumbró a andar con el ungido, hermano, y fueron experiencias hermosas, pero ahora viene la etapa del resucitado. Entonces yo te pregunto, ¿y tú en qué piensas? ¿En quién piensas? ¿Crees en la venida del Señor Jesucristo? Me refiero a la aparición del Señor Jesucristo, a su venida en secreto. ¿Crees en esa venida en secreto? ¿O estás esperando la venida pública? Va a haber una transformación en nuestra vida. Pero mire, Jesús le dijo, María, ella volviéndose, le dijo en hebreo Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, suéltame porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hasta ahí reconoció ella. Hasta ahí reconoció. Y lo reconoció. Reaccionó, despertó a la realidad y lo reconoció. Pero mire el mensaje que le manda a dar. Por favor, oiga el mensaje que nosotros tenemos que dar. Jesús no está muerto. Jesús está vivo, resucitó y está a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, intercediendo para que todos se salven y que ninguno se pierda. Y le dijo el Señor a ella, ve con tus hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Entonces tenemos Padre y no estamos solos. Mire la paternidad de Dios en nuestra vida. Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Subo a mi Dios y a vuestro Dios. Hermano, mire el mensaje que nosotros tenemos que dar. Nuestro único y sabio Dios, no tenemos otro. Nuestro Padre. Tenemos paternidad.
Y la paternidad da confianza, la paternidad da seguridad, la paternidad te protege. Ay, qué rico está esto. Déjeme tomarme un poquito de agua, por favor. Por eso, qué bendición la fuente que Dios nos ha dado, hermano, a través de nuestro apóstol. Y cómo ha venido la revelación. Y hermano, nosotros nos tenemos que meter bajo esa nube de bendición y creerle al Señor, pero tampoco quedarnos así con el conocimiento. Mire, el conocimiento es bueno, pero el mucho conocimiento envanece. Y por eso necesitamos que el Espíritu Santo derrame el amor del Padre en nuestro corazón, para que haya un equilibrio. Mire a este profeta, hermano, uno de los profetas mayores a quien Dios usó de una manera extraordinaria. Isaías 6:1, en el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre el trono y sublime, y la orla de su manto llenaba el trono. Hermano, qué rico, ¿eh? Mire esta experiencia. Vio al Señor. ¿Cuándo quién? Cuando muere Usías, la muerte de un rey. Pero cuando nosotros miramos las circunstancias en las cuales se da esta visión, donde de alguna manera se abren los cielos y ve al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Este hombre tenía problemas. Y aquí es donde vamos a entender aún más nosotros que solo por la gracia de Dios vamos a poder dar la talla. Solo por la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios, nosotros nos quedamos, hermano, igual. Por eso aferrémonos, por eso pongamos toda nuestra esperanza, toda nuestra confianza en esa gracia que traerá en la revelación nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque mire, dice el verso 2, por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Entonces no solo vio al Señor, sino oyó la adoración que le daban, hermano. Oyó la adoración que le daban los serafines. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo, y la casa se llenó de su gloria. Y hermano, qué tremendo era. Por eso a un principio le dije de las circunstancias buenas y malas. Entonces, ¿cuál era la circunstancia aquí en este hombre? Mire lo que vio y lo que oyó, lo que vio Isaías, el profeta Isaías. Entonces, cuando usted mira estas circunstancias, siempre, y también lo dijo Gedeón, siempre hay un ay, pero es un ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos. Entonces aparece la inmundicia. Y alguien dirá, pero el Señor es santo. Y entonces no se le puede aparecer a alguien de labios inmundos. Pero aquí lo estamos viendo que sí. Por la misericordia del Señor. Por eso necesitamos la gracia del Señor, hermano. Yo pregunto si de tu boca y de mi boca todavía salen palabras corrompidas. Pero entonces, y él dice algo más. Aquí hay un ay, dice, bueno, soy un hombre perdido. ¿Por qué? 2, porque soy hombre de labios inmundos. Pero, hermano, la número 3 dice que él habitaba
en un pueblo de labios inmundos? ¿Qué se hablaba en ese pueblo? ¿Qué se decía? ¿Qué pasaba en ellos? Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. Ahora mire pues por favor, porque este hombre tenía que continuar su vida. No lo mató el Señor, como no mató a Gedeón, como no destituyó a María porque no lo reconoció. Sino que en el verso 6 dice: entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Fíjense que con las tenazas lo había tomado del altar. Miren dónde estaba. Es el fuego santo de Dios. Por eso nosotros necesitamos suplicarle al Señor que mande su fuego santo para que nos purifique. Verso 7, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios, es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces, hermano, los labios inmundos atraen la iniquidad y el pecado. Y por eso la gracia de Dios, y con razón la Escritura dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Este es un tiempo donde el carbón encendido de parte del Señor va a venir a sanar, a purificar los labios inmundos. Va a quitar la iniquidad y va a quitar el pecado, va a perdonar el Señor. ¿Por qué? Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia del Señor. Entonces no es un permiso para ir a pecar, sino que es una circunstancia en la que Dios se te va a aparecer y lo vas a ver. Pero es para que el Señor te perdone, para que el Señor te sane y para que tu caminar cambie definitivamente, porque ante esta situación cambió el caminar de este hombre, de este profeta de Dios tremendo, hermano. Cambió el caminar. Ahora, interesante esto, ¿verdad? Porque cuando usted mira a Gedeón presenta ofrenda y le es aceptada la ofrenda y el Señor le dice: no temas, no morirás. Y a este hombre le dice: te es quitada tu iniquidad y el pecado. Pero mire, sigamos. El tiempo, ya me quedan unos minutitos. Pablo, el apóstol Pablo, la transformación de Saulo a Pablo. Pablo está ante el concilio, lo acusan de que él anda de alguna manera confundiendo a la gente porque predica al Cristo de la gloria. Predica al Cristo que lo redimió, que lo compró con su sangre. Y predica la salvación y dice que solo en Cristo hay salvación, que solo en Él y que no hay otra salvación. Predica la gracia de Dios, la gracia de Dios. Entonces dice Hechos 23:1, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Mire lo que dice este hombre, hermano. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti pared blanqueada. ¿Te sientas tú para juzgarme conforme a la ley y viola la ley ordenando que me golpeen? Verso 4. Los que estaban allí observando dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Verso 5. Y Pablo dijo: no sabía, hermanos, que él era el sumo sacerdote, porque escrito está: no hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. No hablarás mal de una de las autoridades de tu pueblo. Pero Pablo no sabía. Entonces mire, aquí por lo menos hay tres cosas
tremendas y por eso reacciona el sumo sacerdote. Él dice: estoy delante de ustedes y yo vivo con una conciencia perfectamente limpia. ¿Será que los que estaban ahí conocieron quién era Saulo? Y la Biblia dice: eso erais algunos de vosotros. Y hermano, hace reaccionar al sumo sacerdote Ananías y que él ordena que le golpearan la boca. Fíjese, qué tremendo. ¿Será que el sumo sacerdote Ananías no creía lo que Pablo estaba diciendo, que él vivía una vida perfectamente limpia? ¿Qué había en el corazón del sumo sacerdote Ananías? Entonces viene el Señor y le da la palabra a Pablo y le muestra la condición del sumo sacerdote Ananías. Y le dice: pared blanqueada. Como quien dice, por la autoridad que tienes delegada como sumo sacerdote, pero tu interno está corrompido. Porque Pablo habla de su conciencia. Él se estaba juzgando con su conciencia perfectamente limpia. Y por eso en este tiempo Dios está restaurando jueces y consejeros, para que entre nosotros, hermano, si hay algún caso, nosotros lo podamos juzgar. Y Él le dice: te sientas para juzgarme conforme a la ley, y viola la ley ordenando que me golpee. Entonces, mire cómo está el apóstol Pablo aquí. Mire esta condición, por favor. Pero avancemos. Verso 6 dice: obviamente, hermano, se dio una situación ahí ante el concilio. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otra fariseos, alzó la voz en el concilio. Hermano, dice: yo soy fariseo, hijo de fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos, porque los fariseos sí creían en la resurrección de los muertos. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección. Mire, los saduceos dicen que no hay resurrección, que no hay resurrección. Pero los fariseos dicen que sí hay resurrección. Y se volvió, hermano, un campo de batalla. Se volvió un campo de batalla. Pero Pablo lo que estaba haciendo era dando testimonio del Señor. Dando testimonio del Señor. Pero los fariseos, hermano, los religiosos lo querían destruir, lo querían matar, porque decían: él anda turbando a la gente, les desbarataba a todos, les hablaba de la gracia de Dios. Sí, pero la ley dice esto, pero la gracia dice esto. La gracia de Dios perdona. Y hermano, se dio una situación tremenda. Dice el verso, cuando usted sigue leyendo 23 en adelante y llega al verso 9, dice: se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose algunos de los escribas del grupo de los fariseos, discutían acaloradamente diciendo: no encontramos nada malo en este hombre. Ya encontró una puerta de salida. Óigame bien, con los fariseos: no encontramos nada en este hombre. Este cree lo mismo que nosotros creemos, porque él dijo: soy fariseo, hijo de fariseos, fariseo de fariseos. Pero, ¿y si un espíritu o un ángel le ha hablado? Y al surgir un gran altercado, el comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos, y ordenó que las tropas descendieran, lo sacaran de entre ellos a la fuerza y lo llevaran al cuartel. Sacaron a Pablo de ahí y ellos se quedaron, hermano, los fariseos y los saduceos.
los que creían en la resurrección de los muertos y los que no creían en la resurrección de los muertos. Nosotros creemos en la resurrección de los muertos porque Jesús resucitó. Nosotros somos resucitados. Y hermanos, si nosotros morimos, dormimos y llevamos el sello de la resurrección. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ok, dejémoslos ahí entonces, pero sigamos. Mire esto. ¿Cuál era la circunstancia entonces? Porque Pablo predicaba el evangelio de la gracia, el evangelio de salvación para todos. Y hermano, testificaba del Señor. No se avergonzaba, no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios. Y ahora entonces, mire Hechos 23:11. A la noche siguiente se le apareció el Señor y le dijo: ten ánimo, ten ánimo. A Gedeón le dijo: no temas, no morirás. A Pablo le dice: ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mí, mi causa en Jerusalén, así testificarás también en Roma. O sea que no se iba a quedar ahí, no iba a morir ahí. Cuando se hizo de día, oiga, los judíos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían hasta que hubieran matado a Pablo. Pero Jesús le había dicho: ten ánimo, todavía te falta que testifiques de mí en otros lugares. ¿Te han amenazado de muerte? ¿Te han dicho que dejes de predicar el evangelio? Y hermanos, vemos que el espíritu del anticristo quiere tapar la boca a los que pregonamos el evangelio de salvación. Pero nuestro Señor nos ha ayudado. Entonces miren qué circunstancias se le aparece el Señor a Pablo y le dice: ten ánimo, ten ánimo. Entonces, ¿por qué? Porque había un complot para matar a Pablo. Y ¿sabe qué, hermano? El Señor se lo revela a Pablo y Pablo le dice a un joven, y ya cuando usted mira el verso 17, dice: Pablo, llamando a uno de los centuriones, dijo: lleva a este joven al comandante porque tiene algo que informarle. Él entonces, tomando consigo, lo condujo al comandante y le dijo: Pablo el preso me llamó y me pidió que te trajera a este joven, pues tiene algo que decirte. Y el comandante, tomándolo de la mano y llevándolo aparte, le preguntó: ¿qué es lo que me tienes que informar? Y él respondió: los judíos se han puesto de acuerdo en pedir que mañana lleves a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él, pero no le prestes atención porque más de 40 hombres de ellos que se han comprometido bajo juramento a no comer ni beber hasta que lo hayan matado. Esperan emboscados, ya están listos esperando promesa de parte tuya. Entonces el comandante dejó ir al joven, encomendándole: no digas a nadie que me has informado de estas cosas. Mire cómo preserva Dios la vida de sus hijos. Ok, amados, concluye entonces con esto. Debemos de esforzarnos por consagrarnos, la consagración. 2, la limpieza de nuestras vestiduras. La consagración, la limpieza de nuestras vestiduras. Y la santidad, es santidad. Ya que es un tiempo difícil, pero el Señor se aparecerá a los suyos. Ahí donde está, levanta tus manos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo suplicándote por cada uno de mis hermanos. Vengo pidiéndote, Señor amado, que tú te derrames, que tu Espíritu Santo, Señor, se derrame sobre cada uno de mis hermanos. Que nuestros ojos espirituales sean abiertos. Y sea cual sea la circunstancia que estés viviendo, hermano y hermana,
El Señor está pronto a aparecerse a sus hijos, a los suyos. Pídele al Señor estar atento, estar vigilante, estar despierto, para que cuando el Señor se te aparezca, tus ojos puedan verlo. En el nombre poderoso de Jesús, tú eres uno de los escogidos por el Señor, de los llamados por el Señor. Eres hijo, eres hija. Y en el nombre poderoso de Jesús, Él conoce tus circunstancias, pero eso el Señor lo va a usar en su debido tiempo y en su momento. No temas, no morirás. Cobre ánimo tu corazón, espera pacientemente al Señor. Padre, en el nombre de Jesús yo entrego esta palabra y la sello bajo la unción apostólica, profética que me cubre, Señor, y ayúdanos a permanecer firmes y a permanecer despiertos, Señor, para esperar la parucía, la venida secreta. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios lo bendiga con la ayuda del Señor. Nos vemos mañana lunes en el servicio familiar. Dios le bendiga.